Vale. Ok, dentro de lo que son ya, continuando con lo que son las funciones, ¿sí? Ya vimos las funciones que nos puedan, le estamos mandando un valor, ¿sí? Para que pueda ejecutar un procedimiento. Y hay también funciones donde retornan un valor, ¿sí? Entonces, esta función va a realizar un cálculo o, digamos, cierto procedimiento interno dentro de la función y obviamente nos tienen que mostrar un resultado. Eso es una función retornando un valor, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a retornar a la tarea previa. Fuera de revisar esta parte de la tarea que estábamos viendo, que esto es un ejercicio, ¿sí? Vamos a utilizar, hay un valor que nosotros utilizamos que se llama el operador return, ¿sí? Este operador lo que nos permite es devolver, ¿sí? El cálculo o el procedimiento. El resultado de eso nos lo envía. Fíjense, para obtener, retornar, que sería el return, un valor de una función, necesitamos usar el operador return. Es un operador. Este valor puede ser asignado a una variable en la parte principal del programa, ¿sí? Por ejemplo, vamos a analizar solamente este código y luego vamos a hacer uno propio. Por ejemplo, él está definiendo acá en este ejemplo que ven en pantalla, está definiendo la función, captura datos por teclado, genera una variable en cero, una total en cero, genera un bucle, ¿sí? Utilizando while, y obviamente acá, cuando retorna, hace el return, ¿qué me dice? Una vez que ya haya generado todo el cálculo de la función, me dice return average. ¿Qué quiere decir? Que la función, una vez que termina ese procedimiento, me va a devolver la variable average, en este caso, que sería, bueno, el resultado total de la función, de todos los cálculos que he realizado. Entonces, hay funciones que, por ejemplo, que hemos visto en la anteriores diapositivas, donde no teníamos el operador return, ¿sí? Y lo único que hacía era eh, hacer sus propios cálculos y nada más. En este caso eran funciones que solamente tenían funciones de print para mostrar en pantalla, ¿no? Una impresión de etiquetas. Pero también tenemos funciones return, que son las que más se utilizan, donde nos devuelve un valor, ¿sí? Donde estos devuelven valores. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a hacer un ejemplo de esto que ustedes van a realizar como práctica. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Entonces, estamos con esto de funciones. Se aburre, pero no pasen problemas. Y, por ejemplo, ustedes tenían una función, para hacer la suma de dos números, por ejemplo, ustedes definían una variable suma, y decían suma va a ser igual a más B. Y listo, ¿no ve? Eso sería para nosotros la operación, ¿sí? ¿Y ustedes qué decían? Para que, para que haga esa operación, declaraban una variable A, le decía A va a ser igual a input, ¿sí? Input, y no sé, le ponemos acá, ingrese un valor, ¿sí? Voy a copiar todo esto, traigo lo mismo, y listo. Entonces, ustedes ya tenían definidas dos variables que iban a entrar por teclado, y después le decían suma A más B, ¿no ve? Y después podían decirle print, eh, el resultado es, y acá le ponían, concatenaban con coma, la variable suma, ¿sí? Muy bien, ese era el procedimiento, ¿no ve? Entonces, si lo probábamos esto, si no es un valor, 5, ya 58, 4, el valor de 62. Perfecto. Bien. Eso era básicamente mi código para sumar, ¿sí? Y yo sí, yo puedo hacer esto una función, la puedo definir como una función, ¿sí? ¿Cuál es o qué es lo que hace la función? Es solamente tomar dos valores y sumarlo. Entonces ya estamos
parte de crear una función es saber definir cuántos parámetros va a aceptar mi función. En este caso, esta suma, ¿cuántos parámetros acepta? Dos. Lo que voy a sumar solamente dos números. Entonces, por ejemplo, suma A más B. Y luego solamente imprimíamos lo que eh, era el resultado de sumar las dos variables A más B. Listo. Entonces, ¿cómo yo haría o lo convertiría esto a una función? Entonces, vamos a definir la función. Siempre las funciones, por ahora, porque recién estamos entrando a funciones, siempre las funciones son definidas al inicio del código. Esto como una organización dentro de lo que es una programación. Luego también podemos crear las funciones en archivos diferentes y solo llamarlas. O sea, por ejemplo, tenemos funciones en carpetas, ya vamos definiendo eh, carpetas donde van a estar definidas ciertas funciones específicas. O pueden generar un solo archivo función, donde van a estar ahí todas las funciones definidas en un solo compendio. Eso ya depende ya de ustedes al momento de programar para ser lo más ordenado posible. ¿Sí? Pero en este caso, como ejemplo, como recién lo estamos llevando, solamente lo vamos a definir al inicio del código. Entonces, por ejemplo, voy a definir la función de, no se olviden de, y le voy a poner suma. ¿Sí? Suma num. ¿Sí? Listo, ya lo tengo definida mi nombre. Ahora, pongo aquí entre paréntesis, le digo qué valores voy a necesitar. Entonces, ¿cuántos parámetros? Si voy a sumar dos números, porque estoy definiendo mi función, tengo que aprender a definir. ¿Cuántos voy a necesitar? Dos. Perfecto. A y B. Entonces yo puedo colocar así. Valor 1, valor 2. Listo. De esa manera, me estoy diciendo que la función suma, ¿sí? Suma num, me va a aceptar dos valores. ¿Sí? Vamos a poner ahí. ¿Sí? Dos valores. ¿Sí? Otra forma de definir los parámetros, eh, una forma de hacerlo, es primero hacer el cuerpo de la función, más abajo, el cuerpo de la función y después, una vez que ustedes ya saben el cálculo y el procedimiento que va a realizar la función, es recién definir qué parámetros o valores va a necesitar la función para que pueda hacer el procedimiento. ¿Sí? Ahí esa es otra manera de hacerlo. Ahí quienes explican de esa manera, ¿no? Pero si ustedes ya tienen la lógica, ya tienen bien definido en su cabeza, quizás lo tienen escrito también, de cómo va a funcionar esta función, ¿sí? Valga la redundancia de la palabra, funcionar la función, entonces ya lo pueden colocar definidos los valores o parámetros. Pero si todavía no lo saben y solamente recién están empezando a estructurar la función, pueden dejarlo vacío, ¿sí? Y después al final ya colocan cuántos valores. Muy bien. Entonces, en este caso, como voy a sumar dos números, bueno, ya defino que voy a aceptar dos valores. Luego, ¿qué es lo que hace la función? Lo que hace es decir, de que en una variable total, vamos a ponerle total, una variable total, va a estar la suma de valor 1 más valor 2. Listo. Ahí le estoy diciendo, ¿qué vas a hacer? Una vez que lleguen los valores 1 y 2, los vas a sumar y me los vas a guardar en la variable total. Ya está. Y ahora, ¿qué es lo que me tendría que devolver? Porque tengo que devolver un resultado. ¿Cuál es el objetivo de utilizar return? Es que la función devuelve, luego de hacer el procedimiento o los cálculos necesarios, devuelve un resultado. Puede devolver un resultado o resultados. ¿Sí? Puede devolver un solo valor o valores. Entonces, en este caso me tiene que devolver total. Entonces digo return. ¿Qué me vas a devolver? Devolverme total, por favor. Y listo. De esta manera ya está definida mi función suma, suma num,
donde admite dos valores, los suma y después me devuelve total. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sería ya el programa ahora ya modificado? Defino mi función suma entre dos valores y luego le voy a decir, bueno, vamos a capturar los dos valores por teclado y directamente acá, bueno, ponemos suma, variable suma, va a ser igual. Aquí voy a llamar a la función. La voy a llamar. Le digo suma. Fíjense que ya está definida acá. Python ya me dice que es una función. Se suma num. Y si yo pongo paréntesis, fíjense lo que nos dice Python. Python automáticamente busca la función suma num y nos dice que necesita valor uno y valor 2 para funcionar. Ya nos está diciendo cuántos parámetros. No tendríamos dónde errar, ¿no? Ahí estamos diciendo que sí o sí, para que la función funcione, pueda correr, necesita valor uno y valor 2. ¿Cuál es mi valor uno? Bueno, coma. Ahí me dice valor 2. Fíjense, ya se pintó de color azul. Bueno, lo voy a mandar. Listo. Vamos a probar. Entonces, es un valor. 5. Es un valor. 3. El resultado es 8. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Un poquito acá. Entonces, lo primero que hace es utiliza captura los datos, las variables A y B, viene acá y dice suma va a ser igual a suma num. Perfecto. Busca la función suma hasta aquí y le dice toma el valor de A y de B. Perfecto. Ahora entonces A se vuelve valor uno, B se vuelve valor 2. Y después una vez que está dentro de la función, lo que dice entonces sumar valor uno y valor 2 y me devuelves el total. Puedo hacer este procedimiento, devolverme la variable total, donde está la suma de valor uno y valor 2. Y eso es lo que se muestra acá. Pues está retornando un valor. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Está todo claro, chicos? Lo que es la definición de una función con retorno. Muy bien. Ahora, esto para el caso de después en la suma. Pueden hacerlo ustedes para resta, multiplicación, cualquier tipo de procedimiento definido a través de una función. Dentro de una programación estructurada, o cuando estamos realizando un sistema, y tenemos varios procedimientos que siempre se van a repetir, seguramente alguien que ya participó en un proyecto quizás o escuchó de alguien, siempre dice todo hay que definir en funciones. Definamos una función que nos haga el cálculo de números. Listo. O por ejemplo, definamos una función que nos genere claves aleatorias. Listo. Por ejemplo, ustedes cuando entran a una página, se loguean a una página y dicen, bueno, generar una clave aleatoria, entonces es una función ahí que genera esa clave aleatoria. ¿Sí? Porque sé que en algún momento esta función que he definido acá la voy a volver a utilizar en cualquier parte de mi código. Y para no estar volviendo a hacer todo el algoritmo que genera ese cálculo, directamente llamo a la función, le doy los parámetros y nos hace el cálculo. ¿Esto qué nos hace? Nos hace tener nuestro código más ordenado, ¿sí? Tener la disponibilidad del código para que calcule o haga un procedimiento a mano, porque ya sé que definiendo una función que me realice cierto procedimiento, solamente lo que hago es llamar y listo. Y además, lo otro que les gusta a la mayoría es que no genero tantas líneas de código para poder dar con el resultado o con mostrar al usuario lo que necesita, ¿no? En este caso, un resultado de algún tipo de cálculo, ¿sí? Entonces, eso es lo que realiza una función. Por mi lado, por ejemplo, como darles un consejo, para mí utilizar funciones es mucho más ordenado.
puedo definir las funciones en un solo archivo, definir todas mis funciones, o también a veces defino mis funciones en archivos por separado. Pues defino mi función, por ejemplo, suma es un archivo. La función resta es otro archivo. La función multiplicación es otro archivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago después cuando necesito la función? Lo único que hago es llamarla. Y le doy el valor y me realiza el cálculo. Eso es mucho más práctico. Incluso cuando tenemos un problema de, no sé, una inconsistencia de datos, eh, nos salió mal el cálculo por algún motivo, es mucho más fácil decir, ah, bueno, aquí tenía que sumar, pero me botó otro dato. Ah, pero está utilizando la función suma. Ah, perfecto. Entonces, el problema, ¿dónde está? En la función suma. Vamos a revisar ese código. Y entonces revisan ustedes el código. Dice, ah, si me equivoqué, bueno, en vez de sumar, los restado, qué sé yo. Entonces, es mucho más fácil identificar dónde puede estar el problema. En cambio, si yo estoy cada vez escribiendo de nuevo el algoritmo cada vez, en algún momento puedo errar o generar otro nombre de variable y que me realice eh, un mal cálculo. ¿Sí? Además que dentro de las funciones puedo seguir utilizando las mismas variables. No pasa nada, porque la función, dentro de su función, hace lo que tiene que hacer. Como hemos visto en las primeras diapositivas, son un subprograma del programa que están realizando. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que es una función. Ahora, por ejemplo, vamos a definir otra, por ejemplo, el de resta. Vamos a ponerle resta igual a num. Lo mismo, ¿no? Entonces, puedo decirle valor 1. Puedo utilizar las mismas variables, no se preocupen. Valor 2. Y aquí puedo decirle total. Lo mismo, total es igual a valor 1. Perdón. Valor 1 menos valor 2. Listo. ¿Qué me vas a devolver? Return total. Listo. Ya está. Entonces mi función sexta lo que hace es restar dos valores y me devuelve el total. Perfecto, yo vengo acá, puedo ponerle resta, ahí está, ya lo identifica como una función, no, mejor dicho, perdón, resta va a ser igual a resta num y le doy los dos pasos, a, coma, y. Vamos a copiar para que se den cuenta. El resultado es, vamos a poner aquí, la resta es la suma es, y aquí solamente llamamos a la variable resta. Si quiero hacer, ustedes van a hacer de la división y quiero que ahí les voy a dar un dato más que puedan hacer. La definición, por ejemplo, de la multiplicación es lo mismo. Num, digamos, lo mismo. Le voy a dar dos valores, valor 1, valor 2, y le voy a decir que total va a ser igual a valor 1 por valor 2. ¿Sí? Y return, ¿qué me vas a devolver? Total. Porque en la variable total se está guardando el resultado de la multiplicación. Y acá puedo definir otra variable, mult, va a ser igual a que a mult num, y le doy la variable a y b. Muy bien. Y acá cito con un print de la resta, el resultado de la multiplicación es mult. ¿Listo? Incluso, chicos, incluso, ya directamente acá, podría yo decirle directamente un ejemplo, ¿no? Directamente ya puedo decirle
sum, fíjense que puedo ponerle la función y le mando los parámetros A y B. Se puede hacer eso. ¿Sí? Esto también es válido. Pero ya les he dicho cuál es la diferencia. Acá, cuando ustedes le mandan el print, obviamente esto no va a haber. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que si yo hago esto de acá, primerito, esto de aquí, print, pongo la función y le doy los valores, que lo que hace sí me va a mostrar el resultado. Me muestra el resultado de la suma de A más B, pero no se está guardando ese valor en alguna variable. Y si yo necesito ese, ese resultado, no lo voy a poder recuperar, porque no lo estoy asignando a una variable. Entonces, ¿se acuerdan que alguna vez les he explicado? Si ustedes no necesitan ese resultado, bueno, entonces colóquenlo directamente en print y que nos muestre a través de la función el resultado. Listo. Pero si realmente necesitan después esa variable con ese resultado para otros cálculos u otro procedimiento que se va a realizar mucho más adelante, es mejor tenerlo guardadito en una variable. ¿Sí? Eso ya va de ustedes al momento de hacer el código. Si no van a necesitar ese resultado, bueno, díganle que le muestre directamente. Si van a necesitar para más allá esa variable con ese resultado, bueno, entonces asígnelo a una variable y para tenerlo como guardado, ¿no? Ese dato. ¿Sí? Ahora vamos a hacer esta prueba. Por ejemplo, es un valor 3, vamos a ponerle 9. El resultado de la suma, 9 más 3, 12, perfecto. El resultado de las restas, 3 menos 9, menos 6, perfecto. El resultado de la multiplicación es 3 por 9, 27. Perfecto, funciona muy bien. Ahora ustedes, les voy a dar un tiempito, unos 10 minutos, exagerado. Quiero que me definan la función división. ¿Sí? Definan la función división de bajo num, ¿sí? Pero que me retorne el cociente y el residuo, ¿sí? ¿Cómo sería esa función entonces? ¿Cómo sería la función de la división para que me retorne el cociente y que me retorne también el residuo? ¿Sí? Vamos, les doy 10 minutitos para que puedan hacerlo y cuando lo tengan me avisan por el chat o por el grupo que ya lo han terminado y lo vamos revisando. ¿Sí? Empiecen entonces. Definir la función para la división donde nos retorne el cociente y el residuo de 2 números. ¿Sí? Empiecen a ver. Muy bien, entonces. Como ya sabemos que es la división de dos números, bueno, pues definimos que nuestra función va a aceptar dos valores. Valor 1, y valor 2. ¿Sí? Ahora, hemos dicho que necesitamos el cociente y residuo. Entonces, puedo declarar una variable cociente. Y le digo que cociente va a ser igual a valor 1. ¿Cómo obteníamos el cociente de una división? Con las dos bases. ¿Sí? Los dos slash. Entonces, valor 1, doble slash, valor 2. Listo, ya tengo ahí el cociente. Quiero decir, me puedo declarar una variable residuo. Y le digo que el residuo va a ser igual a valor 1. ¿Y cómo obteníamos el residuo de una división? Con el porcentaje. ¿Vale? Valor 2. Entonces, la división de valor 1 y valor 2 con porcentaje nos devuelve el residuo de esa división. Perfecto. Ahora, yo les he dicho que la función debe devolver el cociente y el residuo. Entonces, ¿qué hace el operador? Devuelve. Entonces yo le digo return. ¿Para qué me vas a devolver? Return. Quiero que me devuelvas el cociente, porque se me está pidiendo, coma, ¿qué más? Residuo.
Perfecto. Listo. Ahí estaba ya definida bien la función. ¿Sí? Definíamos que utilizábamos el operador de doble barra y el operador porcentaje para sacar el cociente y decir, perfecto. ¿Y cuál era la premisa de la función? Es que me tiene que devolver el cociente y el residuo de esa operación. Entonces ahí poníamos directamente el operador return, devuélveme por favor cociente y residuo. ¿Y qué es cociente? Cociente. En esta variable cociente está la operación que necesito. Y en residuo también está el residuo de la operación que necesito. Muy bien. ¿Y cómo esto lo hacían acá? Podrían hacer de varias formas. Una es la que tiene su compañero me mandó en el grupo. U otra es la que podemos hacer así. Cociente. Puedo declarar una variable cociente. Cociente. Vamos a poner división. Perdón. Div bajo cociente. O va a ser igual a, ¿cómo se llama nuestra función? División num. Y le digo valor 1, valor, valor 2. Listo. Ah, no, perdón, estoy equivocado. Es A y B, ¿no? Se confundió. Listo. Y puedo tener otra variable div bajo residuo y lo mismo, ¿no? Estamos dando. Eso se puede hacer. O lo que hizo su compañero, que lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? Él colocó esto así, voy a ponerlo así, suma esto, definiría dos variables, y como se estaba utilizando la misma función, lo coloco esto. Esta definición es válida, ya que estoy utilizando dos variables para un mismo proyecto, estoy utilizando la misma función. Está muy bien. Sí, esto a la vez también nos ahorra líneas de código. Entonces nosotros lo hacemos que sea mucho más versátil, ¿no ve? Y acá, lo único que hay que hacer es print, antes que se tarde el tiempo, le voy a llamar directamente a cociente, que es divco, y le voy a mandar a div. Sí, de esa manera sería el ejercicio. Antes que se corte, chicos, vamos a estar viendo por el grupo si van a poder estar 1 hora y media. Sería muy interesante que puedan participar y veamos otra plataforma para seguir trabajando 1 hora y media continua. ¿Sí? Ahí les paso este resultado al chat, antes que se nos corte el tiempo. ¿Sí? Cualquier duda o consulta hoy me lo pasan.